A continuación, Medellín, ciudad saludable. Bienvenidos a una nueva semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos. Es lunes y aquí estamos para compartir con ustedes un ratico hasta las 12 del mediodía. De una vez recuerden que están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico para que participen. El tema de hoy es bien interesante. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días, feliz lunes, feliz semana. ¿Cómo está? Mil gracias, Felipe. Muy bien, gracias a Dios, y lo mismo para todos los televidentes. Un feliz lunes y un feliz inicio de esta semana que ojalá sea muy buena para todos nosotros. Y efectivamente aquí estamos cumpliendo esa cita, una cita con nuestra salud, con la salud de nuestra ciudad, con ese autocuidado, ese amor propio que todos debemos tener con nosotros, y por eso hablamos de las enfermedades más comunes, de las que nos generan a veces más dudas, pero de una forma muy agradable, muy sencilla, donde siempre vamos a aprender unos consejos muy especiales. Vamos a hablar hoy de tuberculosis, se le conocía como tisis. Todavía en sí, algunas señor. zonas le dicen la tisis. Es una enfermedad provocada por una bacteria, ya les vamos a detallar. Lo primero que quiero decir, antes de avanzar en la introducción, es agradecerle, doctora Fanny Isabel, a las familias medellinenses comprometidas, bueno, no solo medellinenses, también antioqueñas y colombianas que se comprometieron con la jornada especial de vacunación del pasado sábado. Resultados positivos, tenemos que mejorar un poco más en el compromiso. Lo digo es porque no podemos desperdiciar una logística y una infraestructura como la que está montada, una jornada especial, pues para que alguno de nuestros niños se quede sin la vacunación. Esas jornadas hay que aprovecharlas al máximo. En eso nos falta un poquito de compromiso. Ya pasó esta, vendrá una siguiente, pero la buena noticia es que en Medellín días de vacunación son todos los días. En algunos sitios desde las 7:30 de la mañana, en otros desde las 8, tenemos la oportunidad de ponernos al día con las vacunas. Efectivamente, Felipe, aquellos que todos cumplieron la tarea que veníamos recordándoles hace 3 semanas y que el pasado sábado 31 asistieron a la jornada de vacunación y pusieron su carne al día, 1000 felicitaciones. Y a los que de pronto no alcanzaron, se están enterando hasta ahora en este momento, recuerden, aquí hay un punto muy cerca de nuestra casa en donde podemos sencillamente acercarnos en horarios de 8 a 4 al centro de vacunación, y con toda seguridad vamos a obtener todos estos beneficios. De todas formas, les vamos a estar contando entonces cómo va esa cobertura tan importante, protegiendo de las enfermedades más graves y más complicadas que aparecen en nuestros niños y en nuestras mujeres. Antes de avanzar con el tema, 2 anuncios adicionales. Uno, primero un abrazo de acompañamiento a nuestro compañero Wilman Ortiz, que está en proceso de recuperación. Para él lo mejor. Desde Medellín Ciudad Saludable le mandamos toda la buena energía y que este proceso sea muy exitoso. Lo acompañamos desde acá. Claro que sí, este fin de semana sabemos que estuvo visitado por alguno de sus compañeros y es una persona con una energía maravillosa y con un positivismo, una actitud que es lo que se necesita en estos momentos. Wilman, los mejores deseos y con seguridad todo va a salir muy bien. Sonidista de nuestro canal y otra sonidista, Julia, está hoy de cumpleaños. Está ahí en la consola en este momento. A ella un feliz cumpleaños, por allá le están haciendo bullita en el máster. Sí, qué linda. Julie, también los mejores deseos para ti, que cumplas muchos más. Bueno, comenzamos Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos, ayuden a hacer este programa. Este programa es de todos, de ustedes, de nosotros y de todos. Aquí empezamos, bienvenidos. Tuberculosis, tema del día, una enfermedad, doctora Fanny Isabel, y usted me ayudará a explicarlo mejor, que se da principalmente en los pulmones, pero no exclusivamente, porque hay otros órganos, incluso vitales, que pueden afectarse. Estaba revisando las cifras del periodo epidemiológico 2 de 2014 para Colombia con el tema de la tuberculosis y descubro que se presentaron 1.354 casos. Por supuesto, la mayoría, 1.116 en los pulmones, y decíamos desde el comienzo, les explicaba a los televidentes, se da por una bacteria. Exactamente, la bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis y es una bacteria
que se presenta no solamente la infección en los pulmones, sino que también puede tener siembras en diferentes partes del cuerpo. Puede haber tuberculosis en el hígado, en el intestino, puede haber tuberculosis en el mediastino, pues en la zona que recubre, en el pericardio, que recubre el corazón, entre otras. Pero es una enfermedad que si no se trata a tiempo puede tener unas complicaciones graves. La ventaja es que en nuestro país, en nuestra ciudad directamente, hay un tratamiento que es fácil, sencillo, completamente gratuito. Lo importante es que se aprendan a reconocer esos síntomas de alarma donde uno puede decir, esta persona puede tener tuberculosis, porque nuestro país, nuestra ciudad es una ciudad de alta incidencia. Entonces, se dice incluso desde la Organización Mundial de la Salud que hay muchas personas infectadas más no enfermas, incluso hasta 1 de cada 2 personas. Esos son los latentes, les dicen, ¿no? Exactamente, como que dice, tiene la enfermedad dormida, pero es nuestro sistema inmunológico, esas defensas, esa buena alimentación, todos esos cuidados que tenemos, todos esos hábitos de vida saludable los que permiten que no desarrollemos la enfermedad. Sin embargo, aquellas personas que tienen problemas de desnutrición, que tienen enfermedades asociadas como el VIH, la diabetes no controlada, ellos sí la pueden desarrollar. Entonces, aquí vamos a saber cómo descubrir esos síntomas, que son generalmente una tos crónica con una expectoración, es decir, lo que se desgarra es de color feo, a veces con pintas de sangre, sudoración nocturna, fiebre muy alta, pérdida de peso, o sea, pasa de confundirse con una gripa o una bronquitis, ya unos síntomas más avanzados. Ahí es donde hay que estar pendientes para enviar y que la persona vaya al médico y se pueda iniciar ese tratamiento. Con base en ese corte de ese periodo epidemiológico, estaba revisando que tiene una incidencia más importante en hombres que en mujeres, es un poco mayor en los hombres y muchos de los casos se presentan entre los 35 y los 44 años de edad, pero ojo que dar esos datos no siempre es correcto ni prudente porque uno se descuida cuando no está como en esos periodos o en esas edades. Realmente se puede presentar, por supuesto, en otras edades. Hoy invitamos a Fernando Montes, el médico de la Secretaría de Salud, con él vamos a conversar en un ratico sobre este tema y nos va a aclarar muchas dudas. Y esperamos es que ustedes también lo aprovechen y salgamos de una gran cantidad de preguntas que seguramente tenemos a propósito de este tema. Pueden empezar a participar desde ya. Recuerden que hay 2 líneas telefónicas, la 441-2100, esa es la local, y la línea nacional gratuita 018-041-4099. Y no olvidar que también tenemos nuestras redes sociales, que está @saludmedellín en Twitter, que está Salud Medellín, esa es nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. Recuerden que ustedes proponen en este programa, ustedes nos ayudan a hacer el programa, porque frente a la tuberculosis hay muchos mitos, hay también muchas dudas frente a cómo se diagnostica, puedo estar o no cerca de la persona que está enferma cuando ya empezó el tratamiento. Muchos de estos pacientes son aislados por su propia familia y resulta que el manejo desde que el paciente esté recibiendo bien su tratamiento, podemos tenerlo en unas condiciones normales, que no se aísle más de lo mal que se siente. Todo eso lo vamos a aprender hoy con el doctor Fernando Montes y obviamente con la participación de todos ustedes. La prevención es muy importante, empieza con la vacunación y se extiende luego a las personas contagiadas de qué mecanismos deben utilizar para evitar el contagio de los demás y también algunas medidas que deben tomar quienes comparten, conviven o están cerca de las personas contagiadas. Pero empecemos a recoger algunos elementos de lo dicho hasta este momento en la introducción, que es la tuberculosis, cuál es la bacteria que la contagia o la desarrolla. Miren esto. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la cual generalmente afecta los pulmones pero puede atacar cualquier órgano. Esta afección se contagia de una persona a otra mediante el aire, específicamente cuando un individuo sano inhala las gotas de agua provenientes de la tos o estornudo de una persona infectada, las cuales contienen bacilos transmisores de la enfermedad. Pienso que ahí quedó muy claro, ¿cierto? Esos bacilos que están en las gotas de las secreciones del moco que el paciente cuando estornuda quedan en el ambiente, que incluso pueden perdurar hasta 8 horas, otra persona las respira y así se da el contagio. Se enferma aquel que tiene pues su debilidad, aquel que está más vulnerable en su sistema inmunológico. Yo dije una cifra ahorita, es que 1 de cada 2 puede estar infectado, más no enfermo, pero 1 de cada 10 infectados
se enferma. Entonces es allí donde toda la alarma debe estar muy bien. El cuadro no siempre es el más florido, o sea, no siempre tengo que tener el desgarrar con sangre, no siempre tengo que tener pérdida de peso ni escalofrío por la noche. En medicina no hay nada exacto, pero aquel paciente que lleva más de 15 días tosiendo, que es fumadorcito y que de pronto no mejora y que no se ve bien lo que está expectorando, recomendación inmediata, llevarlo al médico porque los exámenes son muy sencillos y son baratos. Aprovechemos de una vez que ya está con nosotros al doctor Fernando Montes, a quien invito a pasar. Doctor Montes, venga bien pueda, que usted sabe que esta es su casa. Claro y aquí que ha estado en varias oportunidades. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué más? Fernando, ¿cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a desarrollar este tema. Empecemos insistiendo un poco, Fernando, en la definición de qué es la tuberculosis, para que nos vamos ubicando como en el asunto. Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es una bacteria que coloniza generalmente los pulmones. Es una enfermedad primordialmente pulmonar, aunque se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad producida por un microbio que va a atacar los pulmones fundamentalmente y que afortunadamente con los métodos diagnósticos que tenemos ahora y con los tratamientos que tenemos es una enfermedad totalmente curable si se diagnostica a tiempo. Y lo más importante es entonces hacer el llamado a las personas para si tienen unos síntomas posibles o compatibles con tuberculosis, consulten, se les diagnostique y se les dé tratamiento. ¿Cómo estamos, doctor Montes, con el tema de la tuberculosis en Medellín específicamente? Sí, Felipe, de pronto al principio del programa daba un dato que es un dato solamente de 2 periodos epidemiológicos. En el año son 13 periodos epidemiológicos. O sea, cuando él habla de 1.150 casos, realmente son apenas de un pedacito de todo el año. Sí. Pero en Colombia se diagnostican más o menos 11.000 casos año. Antioquia está diagnosticando 2.600, 2.800, de los cuales Medellín pone 1.600. Es decir, o sea, en Medellín no es, uno podría decir no es que haya mucho en Medellín, sino que en Medellín también buscamos más, la gente consulta más a tiempo, además tenemos mucho más gente. Somos más juiciosos también buscando los casos, claro, desde la Secretaría. Entonces, de hecho, no podemos decir que la tuberculosis es una enfermedad rara, es una enfermedad que está apareciendo, no es una enfermedad que ha estado todo el tiempo y simplemente la estamos buscando más y tratando entonces de forma oportuna. Vamos a la sala, Fernando, y mientras tanto, bien pueda Claro, Fanny gracias. Isabel, ¿cuáles son, Fernando, esos factores que inciden, que facilitan la propagación de una enfermedad como la tuberculosis, especialmente en nuestro medio? Claro, es que el problema, como es una enfermedad que se transmite por el aire, eso es importante, muy importante que la gente entienda que la enfermedad no se transmite porque yo le doy un abrazo, le doy un beso, o comparto un vaso, o un pocillo, o unos utensilios de cocina. Se transmite por respirar. Entonces lo complicado aquí es como prevenir si tengo que respirar siempre. Entonces lo que dice es, lo que necesitamos es tener pocos enfermos para que no haya mucho microbio en el ambiente. Entonces lo primero es tratar de que los que están enfermos se diagnostiquen y se traten para que no estén infectando más personas. Obviamente uno no sabe quién está enfermo, entonces uno tiene que también tener como algunas condiciones de protección y fundamentalmente las condiciones son las que tienen que ver con la alimentación. O sea, la parte del sistema inmunológico, que es la que realmente me protege a mí de las enfermedades. Si yo tengo un sistema de nutrición adecuado, si tengo unas defensas buenas, la probabilidad de que aunque me infecte me enferme, van a ser menos. Claro. Pero lo primero es tratar de tener una buena alimentación, un estilo de vida saludable, tratar de tener menos problemas, pero obviamente uno no los busca. Pero evitar el cigarrillo, evitar el exceso de licor, todas esas cosas ayudan ayudan bastante para que la enfermedad, como decía la doctora Fanny, no todos los que se infectan se enferman. Entonces el problema es que yo me puedo infectar y de hecho yo estoy infectado. O sea, yo soy uno de los 2 que usted decía, que dice la Organización Mundial. Yo con seguridad también. Y usted también, y de pronto la mayoría de los televidentes también. Vienen respirando desde que nacieron. Entonces la probabilidad de que de pronto hayan inhalado el microbio es alta. Por eso no nos preocupemos tanto, preocupémonos no porque si estoy infectado y de pronto me enfermo, sino qué tal que yo esté enfermo y no se den cuenta. O una persona de la casa, un amigo, vecinos, y tenemos que aprender a decirle entonces, ojo, que vos puedes tener tuberculosis, consulta para que te la descarten, porque no es que decir vaya para que le confirmen, sino vaya para que le descarten. Claro. Doctor, ¿y al cuánto tiempo del paciente empezar ese tratamiento oportuno deja de ser bacilífero, de estar botando esos bacilitos que contagian a los demás pacientes? Bueno, hay como unas definiciones académicas y unas prácticas. Sí. O sea, la académica es que yo dejo de ser contagioso cuando el examen que me hago de control dice que no tengo, porque ya no hay. Pero
también dice la Organización Mundial de la Salud que si yo empiezo un tratamiento para tuberculosis y llevo 15 días de tratamiento juicioso Sí. y ya tengo los síntomas más bajitos, ya he mejorado clínicamente, a partir de ahí ya dejo de ser contagioso para las otras personas. Recuerden que el tratamiento no son 15 días, el tratamiento son 6 meses. Sí, señor. Y aquí hay que reforzar mucho eso porque cuando usted se siente aliviado, suspende medicamentos y vuelve y se reactiva porque no se curó, sino que simplemente se amainó la enfermedad. Y si no me tomo el medicamento completo, la probabilidad de resistencia es muy alta. Entonces es muy importante que no es porque yo me alivie a los 15 días o al mes, ya me alivié de todo. Aunque ya ha dejado de ser contagioso, la enfermedad persiste ahí. Tengo que terminar el tratamiento tal como establece los médicos cuando uno le formulan por tanto tiempo, ese es el tiempo que hay que tomarlo y no menos. Fernando, ¿la condición climática, geográfica tienen que ver o no? No se ha demostrado realmente relación entre cuestiones climáticas, aunque uno ve que en los climas fríos hay menos tuberculosis que en los climas tropicales, que en los climas calientes. Por eso lo preguntaba, porque tenía como esa sensación que Sin embargo, a tal altura no se sí, presenta. uno empieza a mirar y realmente de pronto el tema del hacinamiento, Sí. el hacinamiento, La poca ventilación. las mismas ventilaciones de las viviendas, todo eso influye para que la infección se dé más en una población que en otra. Y el tema de la enfermedad cuando se manifiesta, cuando uno ve ciudades como Medellín, donde uno tiene tanto ajetreo, tanto afán, tanta cosa, pareciera ser que el tema mental también influye algo para que la enfermedad aparezca. Seguramente. Bueno, tenemos ya nuestra primera llamada, que bueno, Marta Zapata se encuentra en San Cristóbal. Buenos días, Marta, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, Muchas Marta. gracias. Muchas gracias. Felicidades por el programa, muy Gracias. chévere, me encanta, no me lo pierdo, desde que no tenga que salir no me lo pierdo. Qué linda, gracias. Bueno, doctor, mi pregunta es muy sencilla, lo que pasa es que mi hermano ya hace por ahí 15 días tiene tos, pero no desgarra así como ustedes lo están expresando en ese momento. Yo estoy embarazada, entonces tengo como sustico, porque, como decía la doctora, puede que esté infectado, pero no esté enfermo, entonces quería como salir de esa duda. Muy bien, Marta, muchas gracias por su pregunta. Y muy bueno que tome medidas conscientemente Claro. en su condición de gestante para prevenir cualquier situación. Claro, doña Marta nos hace una pregunta muy importante porque con esa pregunta podemos generar lo que queremos generar y es conciencia en la comunidad de que toda persona que tenga tos de más de 15 días, pero que además esté desgarrando, es una persona que debe acudir al médico no más para que le descarten tuberculosis. No quiere decir que el hermano que tiene tos seca, que no produce nada, no deba consultar. Claro, debe consultar porque muchas veces la tos es una manifestación de un problema pulmonar, generalmente o laríngeo, en donde uno tiene que descartar que tenga alguna cosa maluca. Yo siempre digo que los pacientes cuando consultan no para que le diagnostiquen, sino para que le tranquilicen. Si la tengo la enfermedad, dígamela, pero si no la tengo, díganme, no la tengo y yo voy más tranquilo. Pero si no consulto, voy a quedar con la duda, voy a quedar siempre con esa angustia de no saber qué tengo. Entonces, el tema de la tuberculosis con la tos es importante. En salud pública lo que hacemos es que necesitamos la muestra, o sea, debe desgarrar para poder hacer el examen, que es muy fácil, muy sencillo, ahorita hablamos de él, pero es un examen fácil que se le hace al que desgarre. Al que no desgarre, hay que examinarlo bien, hay que auscultarle todo el pulmón, hay que mirar si ha ganado o perdido peso, cómo está en el tema de la curva de peso, y preguntarle otras cositas para uno poder orientar el diagnóstico. Muy bien. Pero si entonces en él sería una consulta para determinar por qué está la tos, Claro. ¿cierto? Generalmente uno encuentra que la tos es una tos más residual por alguna gripa que tuvo, pero en ese caso es una consulta que debe hacer el hermano de doña Marta. Y con el tema del embarazo, lo primero que uno dice, yo estoy aquí viviendo en el mundo y en el mundo tengo un montón de exposiciones, o sea, estar tranquila, siga viviendo tranquila, respirando tranquila, con su embarazo normal, porque afortunadamente, como decimos, a usted le pueden pegar la tuberculosis embarazado, pero pegarla no es enfermarla, es solamente se infecta, pero no la manifiesta. O sea que no va a tener ningún problema, absolutamente ninguno, con el bebé porque se infecte. Ya cuando manifieste enfermedad y se le diagnostique, ya la cosa cambia y se le darán también todas las instrucciones, pero afortunadamente también los medicamentos que usamos para tuberculosis en personas normales y en embarazadas es el mismo. O sea que tranquila, doña Exacto. Marta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y a propósito de lo que acaba de mencionar el doctor Fernando Montes, de que el examen es
sencillo, el diagnóstico se puede hacer muy fácil. Consultamos con la doctora Natalia Loaiza, ella es médica y además es microbióloga, entonces nos va a hablar un poquito de este tema, lo importante que es reconocer cuando una persona lo necesita y cómo es de fácil que nos puedan dar ese diagnóstico de si hay o no tuberculosis. Vamos a ver a la doctora Natalia. Para saber si una persona tiene tuberculosis, nosotros hacemos un examen directo, que es la baciloscopia. Ahí vemos en el microscopio los bacilos, o sea, el microorganismo que causa la tuberculosis, que se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. Y eso se determina en cantidades. Si la persona al expectorar salen bacilos, además de que se puede diagnosticar la tuberculosis, se sabe que contagia a otras personas y por eso es muy importante ese examen. Otros son los cultivos que se hacen o en medio líquido o en medio sólido y se tardan mucho tiempo, entre 2 y 5 semanas en crecer. Y con el cultivo lo que hacemos es, además de saber que tiene tuberculosis, conocer el nombre y el apellido del microorganismo que le causa la enfermedad. Y otros son pruebas de biología molecular que son más rápidas. Nosotros, por ejemplo, hacemos una que se puede en 2 horas conocer si la persona está infectada o no. Y ahí podemos saber tanto el nombre y el apellido de la micobacteria, como si es resistente o no a la rifampicina, que es uno de los antibióticos de primera línea de tratamiento. Las muestras para hacer estos exámenes son generalmente esputos, que nos traen los pacientes o nos envían desde otros laboratorios o desde clínicas y hospitales. También se pueden hacer en biopsias de tejidos, en líquidos, por ejemplo el líquido pleural, el líquido articular, el líquido cefalorraquídeo. Se pueden hacer en lavados broncoalveolares, que son muestras más complejas de extraer, en sangre, en todos los tipos de tejidos que tenemos. La importancia de hacerse los exámenes para conocer si están o no infectados con tuberculosis es que es una enfermedad muy contagiosa, de alta prevalencia en nuestro medio, o sea, hay muchas personas infectadas y es muy importante saber si estamos infectados para empezar el tratamiento rápidamente, no solamente aliviarnos nosotros, sino cortar la cadena de transmisión de la infección. Gracias a Natalia Loaiza, médica, nos estaba contando cómo es el tema de los exámenes para detectar la tuberculosis y por supuesto la importancia de hacerlos en tiempos prudentes para poder tratarla. Y a propósito de eso, Fernando, si no se trata, ¿qué complicaciones puede tener una tuberculosis no tratada? Pues fundamentalmente las complicaciones de la tuberculosis son que se cronifique, o sea, que permanezca enferma todo el tiempo, o que la persona se muera. Realmente lo que se ha visto es que si usted no trata la tuberculosis desde el momento que empieza, la probabilidad de muerte es del 50%. O sea, la vida está en riesgo. Se muere, la mitad se muere, en 2 años está muerto, sin tratamiento, en la mitad de las personas. Hay otras personas que son más resistentes, aguantan, cuando siguen enfermas, pueden morirse más adelante. Pero realmente si usted no se trata, aparte de que le destruye más pulmón, tiene más problemas, Claro. El tema de la muerte ahí está. Es muy progresiva, mortalidad. sí, sino, o sea, es tan agradecida como si empieza el tratamiento, se frena, Sí. pero también Si tan usted no se trata. agresiva como Tan que... letal, sí. Exacto. Doctor Montes, ¿qué tanta influencia ha tenido la presencia del SIDA y los nuevos casos de tuberculosis? Yo creo que el SIDA lo que vino fue a decirle a la tuberculosis, venga tuberculosis, no se vaya, que yo también estoy, venga, trabajemos juntos para matar gente. Venga, yo le ayudo. Venga, yo le ayudo a matar gente porque fue lo que hizo. Realmente, como el SIDA, el VIH lo que hace es disminuir todas las defensas, lo que hace es decirle a la tuberculosis que está latente, la infección, dígale, mire, arranque pues, empiece a enfermar. O sea, yo le hago todo el trabajo para disminuir las defensas y usted ataque. Y eso es lo que generalmente presentaron en los países desarrollados donde la tuberculosis ya no era problema, porque ya la mayoría de los casos estaban
controlados, donde la probabilidad de enfermar era muy poquita, llegó el SIDA, todos los que estaban latentes empezaron a mostrar entonces aumento de los casos de tuberculosis. Lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, trabajar juntos para poder enfermar y matar gente. Sí, señor. Y el asunto de la vacunación, Fernando, ¿cómo es? La ¿Cuál es la vacunación, vacuna? ¿En qué edad? La pregunta es bien importante porque muchos pediatras no recomiendan la vacuna para tuberculosis. Poquitos. Básicamente, bueno, muchos en el mundo. Aquí en Colombia hay todos. Pero depende de donde uno esté, ¿cierto? Si yo tengo un escenario, un país donde hay muy poquita tuberculosis, pues la probabilidad de que me contagien es muy poquita, pero donde hay muchos casos de tuberculosis, como es el caso de Colombia, Medellín, la probabilidad de que me contagien es alta. Entonces la vacuna es totalmente válida, se debe colocar a los niños. Generalmente todos los niños que nacen salen del hospital vacunados, porque se coloca una sola dosis. Lo que se ha visto es que aunque le dé tuberculosis más adelante, es probable que le dé, la probabilidad que le dé la tuberculosis meningea, o sea, en el cerebro, o en regar todo el cuerpo, en eso no se presenta. O sea, la vacuna los protege de esas enfermedades graves de tuberculosis, las presentaciones graves, que es la meningitis tuberculosa, sí, y la tuberculosis miliar, o sea, que se generalizada por todo el cuerpo. O sea, se sigue vacunando. Realmente los niños mientras nazcan en un hospital van a tener la garantía de la vacuna, pero por si alguna razón... ¿Está incluida en el PAI? Está incluida en el PAI, totalmente gratuita. Si por alguna razón no la tuvo, generalmente se puede colocar, aunque dependiendo del riesgo de contacto que estuvo en la comunidad, el pediatra evaluará la... Exacto, es esa que todos tenemos, la cicatricita por ahí en el hombro, que generalmente... Ah, no, ni siquiera, usted que dice esa de la cicatriz, porque la mayoría dice que si la cicatriz no se forma, la vacuna no actúa. Realmente sí, no hay problema, o sea, simplemente en algunas personas esa ronchita se forma, unos más grandes que otras, a unos les queda más fea, a otros más bonita, a otros nada. Pero el hecho que ya se pueda documentar que se aplicó la vacuna, ya uno está tranquilo con que sí quedó vacunado el niño. ¿Y todavía deja la manchita, la cosita? Claro, sí, incluso algunas mamás se preocupan porque a los días de haber vacunado al bebé se hace como un granulomita, o sea, como una bombita, sí, que a ellas les preocupa, pero que es una reacción normal. Unos la hacen, otros no la hacen, y por eso unos tenemos esa cicatricita más grande que otros. Eso era como, sí, la marca de si uno ya tiene vacuna o no. La marquita. Ahora van a buscar todos a ver si está por ahí. Pero ya los grandes ya no nos vacunan, ya realmente no se justifica, porque hemos estado tan expuestos a la bacteria a través de todo el contacto con el mundo, que ya los mayores de 1 año no se recomienda vacuna para la tuberculosis. Muy bien. Doctor, la Secretaría tiene todo un programa muy bien montado, incluso hasta con visitas domiciliarias, muy estricto para controlar todos estos casos de tuberculosis y hacer la vigilancia de que haya adherencia a este tratamiento. Es importante que la gente sepa que la vigilancia epidemiológica que hace la Secretaría de Salud, no solamente para tuberculosis, sino para cualquier enfermedad inmunoprevenible, tiene que ver con la protección que le hacemos a la comunidad cuando hay un caso que se presenta de cualquier enfermedad, por ejemplo, una meningitis, una tosferina, una difteria, sí, una tuberculosis. Nosotros inmediatamente tenemos el caso, vamos a la familia, buscamos contacto, damos información y protegemos a todos. Entonces siempre vamos a tener un programa de vigilancia en donde vamos a estar en contacto con el enfermo y en contacto con la familia y con la comunidad para protección. Es el doctor Fernando Montes, es epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín. Estamos hablando de tuberculosis. Todavía hay mucho tiempo de consultarlo y conversar con él para que salgan de todas las dudas. Hacemos una pausita, al regreso revisamos redes sociales, atendemos televidentes y seguimos la conversación. Ya volvemos. Muchas personas presentan tuberculosis latente, lo que significa que están infectadas por el bacilo, pero todavía no se han enfermado y por consiguiente no pueden transmitirla. Individuos con estas características tienen la probabilidad de desarrollar la afección en el futuro, siendo más probable que se genere en sujetos que tengan un sistema inmunológico debilitado, ya que para ellos resulta más difícil continuar formando una barrera alrededor de la bacteria. Con actividades lúdicas y acciones ambientales en los 7 cerros tutelares de Medellín, la alcaldía busca acercar más a los ciudadanos a estos espacios. Que la comunidad se apropie de estos espacios para que disfruten de la naturaleza que
por cierto es una de las pocas ciudades del país que cuenta con estos cerros tutelares. Aquí pueden hacer infinidad de actividades. Apropiarse de los cerros es visitarlos, participar de las actividades, pero también cuidarlos. No debemos dañar los árboles, no debemos hacer lo que es sancochos, no debemos contaminar, no debemos arrojar basuras. Si nosotros no preservamos, no conservamos, van a desaparecer todos estos espacios tan importantes para la ciudad y yo diría que para el país y el mundo. De esta manera, la administración del alcalde Aníbal Gaviria apuesta por el posicionamiento de los cerros como espacios de vida y sostenibilidad. Medellín, todos por la vida. El pequeño y enérgico Chang es un quiropráctico calificado en el estilo Pataditsu. Conoce más de Chang próximamente por Telemedellín. Con luz todo es mejor, por eso invertimos en el alumbrado público para que todo se llene de vida. Medellín, todos por la vida. La forma activa de la tuberculosis puede generar síntomas como tos, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos y dolores torácicos. Es importante que acuda al médico si presenta alguna de estas señales, con el fin de iniciar un tratamiento temprano y oportuno, pero además para evitar contagiar a otras personas. Esos son los síntomas, ahí los estamos mostrando, vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Antes hagamos la rondita por las redes sociales. En Facebook nos dicen, con la orientación del equipo de salud oral del programa Salud en el Hogar, Minerva aprende que el cuidado de la boca en personas en situación de discapacidad, como su hijo Esteban, debe hacerse 3 veces en el día, incluyendo seda y cepillo, y ahí está la fotografía. ¿Qué más tenemos por aquí? En el Facebook actualmente son 43 puntos de atención de la S Metrosalud, en los que operan los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes de la Secretaría de Salud de Medellín. Allí los adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años reciben asesorías individuales en salud mental y salud sexual y reproductiva. El servicio es gratuito y sin barreras, y hay unas fotografías de los muchachos que acuden a este servicio. Rápidamente, Twitter. Ahora yo veo que hay por aquí, está Silvana muy activa contándonos. Numeral, ¿sabías que la vacuna contra el neumococo previene la neumonía? Temporada de frío, @Salud Medellín, y ahí hay unas recomendaciones. También Silvana publica algo interesante, 5 mitos falsos sobre las vacunas. Bueno, @Salud Medellín en Twitter y Salud Medellín en Facebook para que nos sigan también en las redes sociales. Siempre hay información importante ahí publicada. Todos los días estamos haciendo publicaciones. Sí, señor. Ahora vámonos a Manrique. Está en la línea Robinson Osa, nos está esperando hace un momentico. Buenos días, Robinson, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. No, como yo estoy yendo más que todo para más que todo que nos quería saludable con el inglés. Y además, ¿cómo hago para hacerle mantenimiento de mi salud? Sí. Sí, esa es la pregunta mía. Sí. Repítenos la pregunta, Robinson, por favor. Para decir más que todo con el doctor. Doctor, que recomienda, mejor dicho, para estar acostumbrado a más que todo saludable. Perfecto, como para, hablando del tema de tuberculosis, para que no te dé la tuberculosis y para que estés muy saludable. Para prevenir. Excelente. Muy bien, Robinson, muchas gracias por tu pregunta. Robinson nos da como la pauta para poder hablar de estilos de vida saludable y cómo puedo estar aliviado yo, independiente si es tuberculosis o si es cualquier otra enfermedad. Sí, señor. Entonces lo que estamos diciendo siempre, ejercicio regular, sí. Tratar de una alimentación balanceada, relaciones con la gente amigables, el tema de alcohol, cigarrillo, ojalá no, pero sí moderado,
Básicamente es un estilo de vida saludable que uno le permite estar preparado para enfrentar cualquier enfermedad. En tuberculosis ya lo hemos dicho, la alimentación es muy importante, porque la alimentación lo que nos va a hacer es mantener unas defensas óptimas para que el microbio si entra no se reproduzca y no nos produzca enfermedad. Fernando, ¿qué medidas debe tomar un paciente contagiado para evitar propagar la enfermedad y qué medidas o consejos les podemos entregar a quienes acompañan a ese paciente para que no se contagie? Mire, con las enfermedades respiratorias todas, lo más importante es el aislamiento social. Aislamiento social no quiere decir no vuelva a relacionarse con nadie, sino que en el momento que usted tiene sintomatología respiratoria trate de evitar concentraciones, evitar aglomeraciones. Si va a salir use la mascarilla quirúrgica. Lo que hace la mascarilla quirúrgica es contener el aerosol que uno expulsa cuando tose o cuando habla. Entonces esa parte de la mascarilla cuando uno va a tener contacto con otras personas realmente es importante. Aquí en el tema de la familia, cuando una persona tiene tuberculosis, la conducta que toma la familia es siempre aislar al paciente. Y aislar al paciente es darle una pieza, ojalá la más retirada y la menos aireada, la más oscura, donde nadie vea, donde nadie esté con el paciente, y le separan los trastes, los utensilios de comida y tratan de no tener como contacto con el paciente. Ese aislamiento no es válido en tuberculosis, porque en tuberculosis cuando yo tengo la enfermedad, realmente ha pasado mucho tiempo en contacto con la gente antes de que me diagnostique. Entonces, si yo estoy en mi casa normalmente y he tosido 15 días, 20 días y tengo la enfermedad, pero cuando voy del médico me dicen tiene tuberculosis, todos esos 15 días que estuve tosiendo y estuve exponiendo a la gente, ya no lo puede devolver. Ya la gente que se iba a contagiar en la casa posiblemente se contagió. Entonces, esas medidas extremas de aislar al paciente en la casa, realmente uno no la recomienda, sino que tiene que apoyarlo mucho para que el paciente tome los medicamentos y los tome de una manera regular y completa. Ya cuando el paciente que no sale de la casa va a estar en contacto con personas que nunca han estado en contacto con él. Entonces la idea es que si va a salir, utilice la mascarilla, porque la mascarilla es la mejor forma de protección para el resto de la población. Muy bien, doctor, y hablando del tratamiento, pues usted habla de 6 meses y muchos pacientes dirán, no es que eso tan largo, pues ¿sí será que lo necesito todo? ¿Sí será tan importante? ¿O será que es muy agresivo? Y como dicen muchos pacientes, me va a dañar otros sistemas de mi cuerpo. ¿Cómo es el tratamiento en nuestra ciudad? Sí, a ver, desafortunadamente el tema de la micobacteria es que la micobacteria tiene como unos poblaciones de la bacteria en el cuerpo, en que unas están activas, otras están menos activas, unas aparecen y se duermen y otras están dormidas. Entonces, para poder garantizar que yo mato todos los microbios, tengo que tener un tratamiento prolongado de 6 meses. Básicamente es por el comportamiento de la misma bacteria en el organismo, yo tengo que tener un tratamiento prolongado. Y con el tema de que los medicamentos que tome tan continuos y en forma tan prolongada me dañe otros órganos, aunque es posible que se puedan dar, los controles que se hacen en el programa, cuando un paciente entra a tratamiento, está en un programa de control donde estamos vigilándolo todos los días, que se tomen los medicamentos, y cada 2 meses estamos con pruebas de laboratorio para mirar a ver si está bien o no está bien el riñón y el hígado, que son los que más problemas pueden tener, y dependiendo de cómo resulten las pruebas, el médico determinará si baja la dosis, si suspende un medicamento, pero siempre va a tener el control. Por eso lo importante no es que perece ir al control, sino que bueno ir al control para poder determinar que no me está haciendo daño el medicamento y que efectivamente el tratamiento sea efectivo. Es eso lo que... Saludemos a Ana Tamayo, que está en el barrio Florencia. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, señor, muchas gracias. Bueno, nos alegra, cuéntenos. Buenos días. Buenos días, Muy doña bien, Ana. muchas gracias. Sí, cuéntenos cuál es su pregunta, Mire, doña para Ana. hacerle una pregunta al doctor. Yo soy una vieja de 78 años. Porque hace por ahí unos 6, 7 años yo traigo una tos muy fuerte con desgarro y mucho esputo. Yo tengo tratamiento con neumólogo, pero el neumólogo nunca me ha dicho que tengo la enfermedad, pero yo estoy triste porque es que esto me viene a mucha repetición. Y el seguro, pues yo tengo tratamiento con PS, pero nunca me dicen que tengo la enfermedad y el desgarro es demasiado. A
era el doctor que me podía decir. Doña Ana, claro, es que lo más importante para usted es que esté tranquila. Primero, uno puede creer que porque está en manos de neumólogo no va a tener otras enfermedades o que pronto esté tranquilo porque no me han mandado. Que solo es la tuberculosis. Lo que queremos decirle a todas estas personas que tienen estos problemas crónicos es que deberían hacerse el examen para tuberculosis de una manera regular, es decir, cada año, cada 6 meses, pedir la baciloscopia. No necesita neumólogo, usted puede ir al centro de salud o a la IPS que tenga y decirle al médico, por favor, mándeme la baciloscopia, que es la prueba para tuberculosis, que yo vivo preocupada porque mantengo la tos con el desgarre. Entonces, es un llamado como de atención a todas las personas que tengan tos y desgarre, que vayan y le digan al médico, por favor, mándeme la prueba de tuberculosis para que me la descarte. Entonces, ese miedo que mantiene doña Ana, de que la puedo tener o no la puedo tener, se acaba con un examen facilito. Y es simplemente, doctor, ¿por qué no me manda la prueba que por televisión dijeron unos doctores que había que hacer examen de baciloscopia? Ya, con eso Unos sale. de la Secretaría de Salud dijeron que Ajá. sí, afortunadamente es muy sencillo, como nos contaba la doctora Natalia. Claro, entonces eso, es que esté tranquila, que le pida sin tener que ir donde el neumólogo. El neumólogo que siga con su control, pero que ella vaya donde el médico general y que le pida la baciloscopia, que con seguridad no se la haga. Ahora, vale la pena aclarar que esa doble condición de tos y desgarro no son exclusivas de la tuberculosis, claro, que pueden ser expresiones, síntomas de otras enfermedades. Eso es lo que queremos, porque mucha gente se queda, como tengo una enfermedad ya diagnosticada, por ejemplo un enfisema, un EPOC o una bronquitis crónica, no vuelvo a hacer exámenes de tuberculosis. Y nosotros desde la Secretaría, aparte del llamado a la comunidad para que consulten, también hacemos unas capacitaciones con los médicos para decirle, independiente de que tenga un diagnóstico, si tiene tos y desgarra, por favor mándenle la prueba de tuberculosis de una manera regular, cada 6 meses o cada año. Claro que sí, tiene esa recomendación. Ahora vamos a hablar un poquito de la vacunación con una de las personas que trabaja en la unidad intermedia, en la unidad hospitalaria de Manrique. Ella se llama María Fernanda Aguirre, es enfermera, nos cuenta sobre la BCG, así se llama la vacuna que se le aplica a los recién nacidos, y nos da algunas recomendaciones. La BCG es una vacuna que ayuda a prevenir contra la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria muy contagiosa y que puede causar daños para la salud que pueden ser parciales e incluso irreversibles o dejar secuelas realmente limitantes para la persona o causar la muerte en los pacientes. Se pretende que ningún niño se le dé alta antes de imponerse esa vacuna, porque se debe crear realmente inmediatamente los anticuerpos. Es una vacuna gratis, es una de las vacunas que solamente se colocan una vez en la vida. Vamos a colocar 2 vacunas. Una vacuna en la pierna que protege contra la hepatitis B, una vacuna en la espalda que se llama BCG, protege contra la tuberculosis meningea, y las meninges son unas capitas que cubren el cerebro. La vacuna de la espalda es la que deja la cicatriz para toda la vida. A sus hijos les va a salir un granito, como si fuera una espinilla. No se lo tocan, no se lo molestan, no se lo estripan, se lo dejan quietecito, que el quietecito se les va a curar. Inclusive pueden verlos dentro de 5 o 6 meses y todavía verles el granito en la espalda. Se espera más bien a que los niños que son bajos de peso, que pesen menos de 2.000 gramos, no se les debe colocar esta vacuna, hay que esperar a que ganen el peso adecuado que se les debe colocar. Y en pacientes que tienen compromiso inmunológico, y son como las únicas contraindicaciones que tiene la vacuna. Por eso es importante que siempre los niños tengan el esquema de vacunación. Es un documento que las mamás no deben de botar, lo deben de guardar muy bien, porque ahí es donde se les registra realmente al niño si se le colocó o no se le colocó la vacuna. Las primeras dosis son la hepatitis B y la BCG, que es la vacuna que cubre o protege contra la tuberculosis meningea y la miliar. Al segundo mes de nacido del niño o de la aplicación de la primera dosis, de estas dosis, se les debe de colocar entonces rotavirus, neumococo, la pentavalente y la polio. Recuerden que los niños son nuestra prioridad, que la responsabilidad realmente es de papá y mamá, ¿cierto? O de las personas cuidadoras. Por eso invitamos entonces a todos a sus centros de salud más cercanos para que completen los esquemas de vacunación y para que estén muy pendientes de las vacunas de los niños.
importancia y características de la vacuna. Fernando, estaba conversando usted con la doctora Fanny hace un ratico del tratamiento. Ese tratamiento es con base en antibióticos. ¿Cómo es como el esquema de tratamiento de la tuberculosis? Sí, son antibióticos. Lo que pasa es que son antibióticos que no son muy comunes, entonces no se consiguen en las farmacias. Solamente son suministrados por el Ministerio de Salud a través de las Secretarías de Salud. Entonces, cuando el paciente tiene diagnóstico de tuberculosis, el médico nos solicita el tratamiento y nosotros lo enviamos a la institución de salud. En la institución de salud, el tratamiento no se le entrega al paciente para la casa, sino que debe ir todos los días a que le suministren el medicamento porque tenemos que estar supervisando la toma. Es como una manera de cuidar al paciente para que realmente se cure y no tenga problemas más adelante de resistencias. Son antibióticos, la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, que para la mayoría de los televidentes, ¿eso qué era? Son antibióticos que, como le digo, son muy exclusivos de tuberculosis y que no se consiguen en ninguna farmacia. Pero entonces, ¿las EPS las solicitan a ustedes, a las Secretarías de Salud? Las EPS, no las EPS, las IPS las de las EPS. Sí. O sea, las EPS no responden por el medicamento porque ya el ministerio lo está entregando. En caso de que el ministerio no tenga, las EPS le tocaría empezar a comprar y entregar, pero por ahora es un medicamento que lo suministra el ministerio. Entonces la IPS que maneja el paciente simplemente nos cuenta que tiene el paciente, inmediatamente nosotros mandamos el medicamento y hacemos las visitas domiciliarias que decía la doctora Fanny Isabel, básicamente de control de contactos y de educación e información a la familia, para si en caso de que resulte alguna persona con síntomas, consulte oportunamente al médico de los contactos. Muy bien. Respecto a esos contactos, doctor, pues la mayoría se preocupan mucho y dice, vea, tengo aquí una persona con tuberculosis en mi casa, quién sabe hace cuánto tiempo se habrá infectado y he tenido contacto con ella, mis hijos, toda la familia, y entonces pensarían, bueno, voy a ir a hacerme el examen, pero si no están sintomáticos, pues no habría cómo hacerlo. ¿Qué hace la Secretaría en ese caso? Es que hay una cosa, el problema hay un tratamiento que se llama profilaxis de tuberculosis, que es un medicamento que se le da al que está infectado, más no al que está enfermo. Exacto. Y es solamente una pastillita de isoniazida, también por 6 meses, pero no tiene los otros 3 medicamentos en uno solo. Se le da al que está infectado, pero lo que se ha visto a nivel del mundo es que sirve si yo me infecté en los primeros 2 años desde que me diagnostiquen la infección. O sea que si yo tengo 20 años de vivir y me hacen la prueba de que estoy infectado, yo no puedo decir que fue en los últimos 2 años, sino que no sé cuándo, desde que nací estoy respirando, entonces no sé cuándo me infecté. Entonces, por política pública, no se coloca profilaxis a ninguna persona mayor de 5 años. Se asume que los menores de 5 años, que están en contacto con un enfermo, tienen mucha probabilidad de estar infectados, y hay infectados recientes. Sí. A esos niños generalmente se les manda una prueba que se llama tuberculina, que es para poder detectar anticuerpos para el microbio, y de ser positiva, inmediatamente se le hacen otros exámenes para descartar la tuberculosis activa. No es que simplemente está infectado y démosle profilaxis, porque si está enfermo y apenas damos una pastillita, le vamos a producir un problema mayor. Entonces, adicionalmente le hacemos una radiografía de pulmón y la mayoría de las veces le hacemos la vaciloscopia. En los niños es más difícil porque ellos no expectoran ni le recogen. Hay que hacer otras técnicas distintas para poder recoger la muestra. Pero con la radiografía y con la prueba de tuberculina, uno puede decir el niño puede recibir profilaxis o no. Muy bien. Ahora vamos a Caldas y atendamos a Rubén Higuita. Buenos días, Rubén, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Rubén, gracias. Los felicito por el programa, a diario los veo. Gracias, Rubén. Qué bueno, gracias. Listo. La preguntita es para el doctor. Hay medio tuberculosis, estoy en tratamiento 9 meses. La patología que yo tengo es silicotuberculosis. Yo quiero preguntarle al doctor, porque a uno en las EPS le tapan a uno mucho la enfermedad. A ver, yo vivo con un inhalador, trabajo en mucho polvo, porque yo tengo silicotuberculosis. A ver qué tratamientos me dice el doctor o qué secuelas me quedaron, porque yo vivo pues muy enfermo. Y me dicen pues para no estar en contacto con mucha gente, a ver qué problemas para contagiar la gente, porque la gente sigue todavía con ese miedo que uno los vaya a contaminar. Entonces uno vive muy aislado y a ver si a uno le puede dar le puede volver a repetir, porque uno queda muy débil de eso. Yo quedé muy débil, perdí mucho pulmón por esto.
Entonces, a ver qué me puede recomendar y le agradezco mucho y vuelvo y los felicito. Hasta luego. Gracias, Gracias, Rubén, por esa pregunta. Si él está sufriendo después de tanto tiempo, todavía ese estigma de que le dio tuberculosis. Sí, pero primero decirle a Rubén que no tiene fibrotuberculosis, que él tiene posiblemente el tubo, la silicotuberculosis. Exactamente, o sea, ya. Tubo. La tuvo no la tiene. Ya si no la se tiene hizo el porque hizo tratamiento completo, él se curó de la tuberculosis. Lo que pasa es que el tema de la silicosis, que es un problema ya precisamente por la exposición al sílice, lo va a seguir mientras esté expuesto, pero además las lesiones de fibrosis que puede producir esa misma enfermedad le pueden mantener una condición clínica, así como él dice, de pronto debilidad, de pronto de tos, de pronto de problemas respiratorios y todas las cosas, pero la tuberculosis ya para él fue curada en su momento, no podemos decir que no le puede repetir. ¿Cuál es el problema de la tuberculosis? Que yo me puedo reinfectar. Reinfectar es que me vuelvo otra vez a inhalar otro microbio después de estar curado, y ese microbio, que es una cepa distinta a la que tuve, puede producir otra vez tuberculosis. Entonces, lo primero es que esté tranquilo. El tema del rechazo social es uno de los que tenemos que trabajar muy duro, porque todavía creemos que el paciente que tiene tuberculosis o tuvo tuberculosis va a seguir infectando a la gente toda la vida, y eso es mentira. Lo que pasa es que convencer a la gente no es fácil. Quitar los miedos tampoco es fácil. Obviamente, para uno poder decir yo no contagio es porque no tengo la enfermedad, y los controles que le hicieron a Rubén en su momento seguramente le dijeron, mire Rubén, ya está curado. Creo, espera uno que le hayan dicho eso, ¿cierto? Para que esté tranquilo. Entonces él no tiene silicotuberculosis, tuvo silicotuberculosis, y en este momento él podría estar tranquilo. Si está sintomático, como le digo, es que él no se escapa de la realidad del resto. Si él está sintomático, quiere decir, tiene tos y tiene desgarro, él debe seguir haciendo los exámenes como cualquier persona para tuberculosis de una manera regular, cada año o cada 6 meses, para estar tranquilo, más para estar tranquilo que para preocuparse porque tienen la enfermedad. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa institucional y venimos a los minutos finales con Fernando Montes, hoy hablando de tuberculosis aquí en Medellín. Ciudad Saludable. En su dispositivo móvil puede descargar la aplicación de la Policía Nacional Cuadrante Amigo. Ese aplicativo lo que hace es direccionar tu llamada al número de celular del policía del cuadrante más cercano donde tú estás, que es como una manera directa de generar confianza con el policía del cuadrante del sector donde vos vivís o trabajás. Con solo pulsar el icono se comunicará con el celular del cuadrante más cercano. Buenos días, Policía Nacional, yo soy Patriano, el patrullero Prado Cortés, ¿en qué le puedo servir? Inmediatamente el policía contesta la llamada, atiende tu requerimiento, y si ese requerimiento obedece a que tiene que desplazarse hacia el lugar donde tú estás, lo hace. Si en ese momento no te alcanza a contestar, él también te devuelve la llamada al celular. Si un cuadrante no puede contestar, de inmediato la aplicación los conecta con la línea 123. La tecnología fortalece el trabajo por una Medellín más segura. Medellín, todos por la vida. Yo llevo 15 años en este acopio de taxis y hoy comprendo que también debo cuidar a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En un caso de riesgo, le metemos carrera de denuncio en el 123 social. Yo ya me comprometí, ¿y vos? Depende de ti, de mí y de todos. Medellín libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida. La dieta nativa de Crunch son los huesos secos. Conoce más de Crunch próximamente por Telemedellín. Bien, estamos con el doctor Fernando Montes hablando sobre tuberculosis. Este ya es el último bloque, nos quedan pocos minutos, pero aprovechemos al doctor y preguntémosle sobre las recomendaciones principales para cómo reconocerlo y asistir oportunamente a recibir un tratamiento. Importante que la gente conozca que la tuberculosis no se empieza a sospechar cuando el paciente está muy flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, sino cuando tiene tos y desgarro. Sí, y la mayoría de las personas que tienen tos y desgarro no tienen todos esos síntomas.
solamente la tos y el desgarro, pero no han perdido peso, no sudan por la noche, porque la gente puede como indagar en internet y entonces le dicen que tiene que tener todos esos síntomas para tener tuberculosis. No debemos esperar que tengamos todos esos síntomas. Incluso el desgarro con sangre, que era uno de los que más miedo le tiene la gente, uno no debe esperar a que tenga sangre el desgarro, porque eso está simplemente indicando que el pulmón ya está mucho más afectado. Entonces lo importante es que ante cualquier tos de más de 15 días con desgarro, inmediatamente pidamos la prueba de tuberculosis. Es como la recomendación más grande, busquemos el enfermo. Si nosotros diagnosticamos enfermos y lo tratamos, no va a haber quién contagie. Claro. Entonces aquí, como siempre hemos dicho, curar es prevenir. Si curamos enfermos, prevenimos la tuberculosis en el resto de la población. Además, Fernando, de estos espacios informativos en los que ustedes trabajan y cuentan esta historia de la tuberculosis, ¿qué más hace la Secretaría de Salud como para ayudar a la prevención de la enfermedad en Medellín? Fundamentalmente están todos los programas de promoción y prevención que tiene la Secretaría, como decíamos con Robinson, el estilo de vida saludables para tratar de que la gente esté preparada para enfrentar cualquier enfermedad. Adicionalmente nosotros estamos capacitando a todos los médicos y las enfermeras de todos los hospitales y centros de salud para que capten rápido el paciente. Trabajamos con los laboratorios para que cuando tengan un diagnóstico inmediatamente nos lo cuenten para captar el paciente. Trabajamos con redes sociales para que se apoyen entre ellos para la adherencia. Una de las cosas difíciles en tuberculosis es que el paciente sí permanezca recibiendo el tratamiento los 6 meses, porque como le digo, como son 6 meses, la gente muchas veces se cansa, que no se cansen. El tema del abandono es que cuando usted abandona el tratamiento, llevando 3, 4 meses y lo abandona, cuando vuelva tiene que empezar de cero. O sea, otra vez arrancar. Entonces aquí le decimos a la gente, un abrazo en tuberculosis es lo mejor, no el rechazo. Si usted abraza al paciente de tuberculosis se va a sentir que es importante, se va a sentir que es querido, que no es una carga ni es un miedo, sino que realmente importa. Por eso el programa de nosotros es un programa totalmente supervisado para decirle al paciente cómo va, cómo mejorarse y siempre estar acompañado. Entonces la recomendación nuestra es tos más desgarro, igual a examen de tuberculosis. Sí, señor. Y apenas diagnostiquemos, adherir al paciente al programa. Tratamiento. Fernando, muchas gracias, hombre. Hasta la próxima y ojalá sea pronto. Felipe, ojalá para hablar de lo que pidan. Estamos, en la Secretaría estamos con esa disponibilidad. Son muchos temas de salud, son muchas cosas que hay que hablar para que la comunidad se entere y nuestra labor es precisamente orientar en esos temas de salud. Claro que sí, hoy lo hizo muy bien, doctor, mil gracias y mil gracias a todos ustedes por las preguntas tan interesantes y por toda esa atención pues, que se presta a este programa. Les cuento que mañana vamos nuevamente 11 de la mañana con un tema que le encanta al público. Vamos a hablar de trastornos tiroideos, pero además con un invitado que lo van a ver que sabe mucho del tema, pero habla muy bien. Es muy divertido escucharlo y se aprende bastante, no se lo pueden perder. Nos vemos a las 11 de la mañana y que pasen una excelente tarde. Hasta mañana, muchas gracias. Aquí vos sos el protagonista.